Hola amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro hito número 4, específicamente a la semana número 13, la primera de este nuestro hito, en la cual vamos a abordar la parte clave, importante y muy relacionada al cómo y qué se hace precisamente dentro del proceso arbitral. Habiendo visto todos los elementos previos inherentes a los fundamentos, la procedencia, los árbitros y demás, nos toca ver específicamente en este caso algo que me ha gustado denominar como la receta, ¿no? Es decir, vamos a ver el procedimiento arbitral. Es algo clave, importante e inherente dentro del contenido como tal, porque básicamente, y tal cual lo habíamos dicho, el arbitraje es un procedimiento, ¿no? Y este procedimiento evidentemente tiene que tener o consta básicamente de una serie de pasos que debemos cumplir. El proceso en general y hablando de derecho propiamente en líneas generales, bien, entendemos que es, ¿no? Y se entiende si ustedes quieren, como una suerte de pasos, actos también que se ejecutan o se realizan de forma sistémica, organizada, estructural, ¿no? En algún órgano jurisdiccional del Estado. Por lo general, los actos o estos procesos se realizan en etapas o en instancias jurisdiccionales, ¿no? En el órgano judicial o también en el órgano ejecutivo a través de los procesos administrativos, tal cual seguramente ustedes lo han visto en materias anteriores. Bueno, hablamos de proceso entonces como una serie concatenada de pasos que nos permiten llegar a un resultado, ¿no? Y básicamente el arbitraje, como bien habíamos mencionado, es un procedimiento, es un proceso, ¿de acuerdo? Que a diferencia de lo que está establecido por diferentes jurisdicciones ya preestablecidas, como la jurisdicción ordinaria, ¿no? O la jurisdicción propiamente administrativa, este es un tipo de proceso en el que prácticamente las partes pactan las reglas, ¿no? O en todo caso, establecen también aquello que la ley señala. Recordemos que uno de los elementos básicos, característicos del arbitraje en general, está en la voluntad. Y la voluntad a la cual se expresa a través precisamente de una cláusula, que ya la hemos estudiado, un sometimiento al tipo de arbitraje como tal, pero considerando propiamente que las reglas, los requisitos, los elementos inherentes propiamente al cómo se realiza justamente los pasos para llegar al laudo arbitral, pues evidentemente van a estar contenidos en ley, pero también van a poder ser pactados por las partes, ¿ya? Y es que justamente aquí hay que hacer incidencia de un punto clave, ya que aunque el arbitraje nace de la voluntad, bien, de un contrato llamado convenio arbitral o de una cláusula incorporada en un contrato, tal cual lo hemos visto, el desarrollo es estrictamente procesal, no es propiamente, como habíamos visto, una suerte de diálogo, sino más bien la posibilidad de que un tercero pueda resolver esa controversia, ¿ya? Entonces, tenemos ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, la sucesión de actos, porque evidentemente hay bastantes actos que debemos realizar, cumplir, bien, hay una serie de requisitos, elementos concatenados que nos van a llevar hasta la emisión del laudo, que es la resolución final que se emite por parte del árbitro del tribunal arbitral. Hablamos justamente de la heterocomposición, un tercero que al igual que un juez va a resolver precisamente este conflicto y va a llevar además el proceso, ¿no? Hablamos de garantías constitucionales como el debido proceso, bien, básicamente que tiene que respetarse todo aspecto que esté contenido en la Constitución, como el derecho a la defensa, la igualdad de las partes, el principio de contradicción, entre otros. Y por supuesto, este proceso va a conllevar a un resultado que va a tener calidad de cosa juzgada, ¿no? Entonces, básicamente bajo esa lógica, bien, la resolución no va a tener una posibilidad de desconocerse. O sea, el proceso en sí, cuando hablamos de arbitraje, implica una gama de elementos que permiten ver que existe un producto final, el cual evidentemente va a tener que ser cumplido por las partes, ¿no?
El autor Roque Caivano, que es un autor argentino contemporáneo, ¿no? de los procedimientos, del proceso arbitral en general, nos dice que el arbitraje es un proceso porque el árbitro ejerce una verdadera función jurisdiccional y sustituye a los jueces del Estado en la resolución del caso en concreto. Igual hablamos propiamente de una función jurisdiccional, porque es un proceso, porque pues básicamente los árbitros resuelven. Bien. Y al resolver el proceso en sí, estamos hablando básicamente de una función bien resolutiva, dirimitoria, que permite precisamente solucionar una controversia a partir de la voluntad de las partes para poder buscar una alternativa a la resolución de sus controversias. Bien, entonces podemos determinar en ese sentido, bien, en esta parte, y para esta semana, dentro del hito 4, el arbitraje es un proceso porque es un método de resolución de conflictos a través de una serie de etapas, pasos o actos donde un tercero imparcial va a emitir una resolución final que se llama laudo, bien, con la misma autoridad de una sentencia. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y estos pasos cuáles son? Justamente el desarrollo del hito como tal, amigos, y parte del hito siguiente, que es el hito 5. Vamos a observar, evidentemente, las etapas del arbitraje que están señaladas según la ley 708, en su artículo 48 específicamente, ¿no? Tenemos la etapa inicial, tenemos la etapa de méritos, tenemos la etapa de elaboración y emisión del laudo arbitral y tenemos la etapa recursiva. Vamos a estudiar cada una de estas etapas, vamos a ver específicamente qué se hacen, vamos a realizar una explicación qué se tiene que hacer. Y además les voy adelantando que lo que vamos a hacer específicamente en los talleres, ¿de acuerdo? Tiene mucho que ver con cada una de estas fases, que son la columna vertebral, son la parte neural del proceso arbitral. Considerando que el arbitraje es un proceso, amigos, necesitamos conocer qué se hace en cada parte del proceso referido. Bien. Ok, no se olviden, por favor, realizar sus actividades, es sumamente importante y nos vemos la próxima semana ya para arrancar con la primera etapa, ¿no? Dentro del arbitraje. El primer elemento, la primera etapa que tenemos programada y que obviamente es la que en esencia y de manera cronológica corresponde para su tratamiento. Bien. Les agradezco mucho. Tengan todos ustedes, amigos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Permiso, gracias.